Iglesia, en esta mañana reciba la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien la recibe, diga gloria a Dios. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo, en el capítulo 11, y quiero que leamos lo que está escrito en el versículo 29. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Los que tengan esa palabra, leámosla, meditemos en esta mañana. También damos gracias a nuestro Dios por nuestros hermanos que a través de la página IPDA Nicaragua comparten el Evangelio y también lo transmiten a aquellos que también tienen la oportunidad de utilizar estas plataformas. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 29. Leamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito de esta forma: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Diga conmigo: Señor, háblame en esta hora a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por favor, tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y dele un aplauso bien fuerte al Señor con alegría en esta mañana. Diga conmigo: gloria a Dios, a su nombre. Diga: gracias, Señor. El Evangelio, iglesia del Señor, podemos basarlo todo, absolutamente todo, en la vida, obra de Cristo en esta tierra. Pues no se habla de otra cosa en el Evangelio si no es del Señor. No se menciona otra cosa en el Evangelio si no es por lo que Cristo hizo en esta tierra. Pero hablemos de una obra, esta que menciona la Biblia, que es de el cambio y que es de la transformación. Pues Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Pero tomemos un ejemplo o tomemos un modelo de esto que Jesús dijo. Ejemplo: Pedro fue llamado por el Señor para que le siguiera y para que le sirviera. Todos conocemos aquellos impulsos que declaraban que Pedro era un discípulo diferente a los demás. No porque fuera más usado, no porque tuviera un talento mayor, sino porque tenía un carácter diferente. Encontramos a un Pedro que en ocasiones dejaba ver que era una persona impulsiva, una persona que hacía cosas que posteriormente las pensaba. No pensaba para hacer las cosas, sino hacía las cosas para después pensar qué era lo que él había hecho, como cuando le cortó la oreja a Malco. La Biblia declara a un Pedro que en ese momento se llenó de valentía, nubló toda razón, le cortó la oreja, pero después de haber hecho esto, dice la Biblia que él como que recapacita y se da de cuenta lo que ha hecho, y dice la Biblia que empieza a huir y sigue a Jesús de lejos, como queriendo decir: si me quedo cerca de él, ya tengo un problema porque le acabo de causar daño físico a una persona. Entonces, estamos hablando de un Pedro variable y estamos viendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, hablando de cualquier persona. Y dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cosa que parece que a Pedro no le pasó acercándose a Jesús. Ojo a esto, porque Pedro, cuando cortó la oreja de Malco, ya llevaba tiempo caminando con el maestro. Pedro, cuando sacó esas actitudes de una persona no muy mansa, de una persona no muy humilde, de una persona no totalmente transformada, estaba con Jesús. Ahora, pare y piense por un momento. ¿Qué es lo que podemos, o la conclusión que podemos encontrar? De que no toda persona que camina con Jesús ha logrado cambiar toda su vida. No sé si me dejo entender. Una persona que, aunque esté con Jesús, camine con Jesús, viva con Jesús, se levante con Jesús, se acueste con Jesús, hable de Jesús, no es que haya transformado su vida al 100%, no es que haya logrado cambiar del todo, como es el concepto que la gente, o a veces los mismos cristianos, tienen de las iglesias, de que en las iglesias solo
solo hay gente reformada, hay gente transformada, gente que está totalmente libre o gente que está totalmente cambiada, y se tiene la idea de que las iglesias son museos de santos, o sea, de gente que no comete errores. E encontramos a Pedro que cometía errores teniendo a Jesús físicamente, Pedro que cometía faltas caminando con el maestro. Incluso a el maestro le tocaba arreglar los errores que Pedro iba cometiendo, las faltas que Pedro iba cometiendo. El Señor le tocaba en más de una ocasión venir, calmar las aguas, porque Pedro se seguía metiendo en problemas. En aquella ocasión, cuando llegó un hombre y le trajo un hijo que se botaba al fuego, un hijo que atormentaba, ellos empezaron a orar, y cuando Cristo llega a ese lugar, la Biblia dice que estaban discutiendo con los discípulos o con los apóstoles porque no pudieron hacer nada. Diga conmigo, gloria a Dios. O como cuando fueron y quebrantaron una ley que venía de mucho tiempo atrás, agarrando con las manos sin lavarse, y el Señor viene y trata de salvar a Pedro, trata de salvar a sus discípulos. Entonces Pedro, estando con Jesús, seguía cometiendo errores. Pero ojo a esto, porque aunque Pedro, estando con Jesús, y cometía errores que puede cometer todo el mundo, a Pedro le estaba pasando algo que es lo que muchas personas no alcanzan a entender con el tiempo. Cualquiera que conociera a Pedro antes de estar con Jesús, dirían de Pedro lo siguiente: Pedro es una persona impulsiva. Llevemos a Pedro más en el tiempo y pongámoslo al lado de Jesús. La gente que conoció al Pedro de antes decía que era una persona impulsiva. La gente que conoció al Pedro después de estar con el Señor Jesús dirían exactamente lo mismo. Ahora dirían: este es un Pedro impulsivo, pero con Jesús, porque seguía siendo el mismo Pedro. Seguía saliendo con ese tipo de respuestas, seguía saliendo con ese tipo de conclusiones que caracterizaban la vida de Pedro. Pero lo diferente que pasa con Pedro es lo que en el tiempo acontece. ¿Qué acontece en el tiempo? Ejemplo, la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra un Pedro diferente al Pedro de los Evangelios. El Pedro de los Evangelios era el Pedro que caminaba con Jesús, estaba con Jesús, pero que todavía seguía esa parte de Pedro resaltando. Pero el Pedro de Hechos de los Apóstoles, que es, podemos decir, es como la última parte donde se habla de la vida de Pedro, encontramos a un Pedro totalmente diferente. Es más, parece que fuera una persona distinta, porque lo encontramos tomando decisiones no de la misma forma que cuando estaba con Jesús, cuando caminaba en la tierra. Encontramos a Pedro llevando problemas que llevó en la época de Jesús, pero ahora llevándolo completamente solo, si así se le puede llamar. Estaba ahí tomando decisiones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Que Pedro, aunque estaba cerca de Jesús, cometía errores, pero estaba en el cumplimiento de una palabra. ¿Cuál palabra, pastor? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? De que hay gente que cae en el mismo error, que es el siguiente: cree que como se acerca a Jesús y no consigue un cambio, entonces la persona cree que nunca va a cambiar. Pues porque la persona dice: pero ahora yo oro, ahora yo ayuno, ahora yo busco a Dios, ahora dedico tiempo para el Señor, pero no logro cambiar. Ese era Pedro. Estaba con Jesús, pero seguía siendo el mismo Pedro, solo que ahora con la etiqueta de Jesús en su vida. Pero cuando llega el verdadero cambio de Pedro, o sea, el verdadero cumplimiento de esta palabra, cuando Jesús se va de la tierra, cuando Jesús muere, y en otras palabras Pedro queda solo, pastor, o sea que para yo cambiar tengo que estar solo. No, sino que Pedro pasó su periodo de Cristo en la tierra, diga conmigo, aprendiendo de él. Fue lo que Pedro hizo, pasó todo ese periodo aprendiendo de Jesús. Cometía errores porque era Pedro como una balanza de errores, una balanza de aciertos, y esa balanza de Pedro estaba todo el tiempo activa. Cometa errores, haga aciertos, cometa errores, haga aciertos, cometa errores, haga aciertos, hasta el momento que él pasó el tiempo
tiempo que tenía que pasar, pasó la etapa que tenía que pasar para ser el Pedro maduro y completamente transformado, o por lo menos lo que su humanidad terrenal le permitía y que se le puede llamar transformado o cambiado. Entonces el hecho de cambiar una vida no es luchar contra el cambio. Porque hay gente, por ejemplo, que dice: pastor, yo tengo un mal carácter, y sabe que se pone a luchar contra su mal carácter. No es la manera de cambiar. La forma de cambiar no es luchar contra el defecto, porque el defecto está en nuestra carne y nuestra carne toma dominio y control porque estamos en ella, vivimos en la carne. Diga conmigo, gloria a Dios. Estamos en este cuerpo carnal, y Pablo declaraba de que este cuerpo carnal tiene dominio sobre él, o tiene dominio sobre el sujeto. Entonces, cuando la persona pelea contra su defecto, la persona lucha contra su defecto, el defecto termina por vencerlo a él. Y cuando yo digo lucha contra su defecto, es que hay gente que dice: pastor, pero yo estoy con Jesús y sigo pecando, entonces me siento un hipócrita, me retiro de Jesús hasta que no logre cambiar. Y la persona entonces se retira de Jesús para supuestamente poder cambiar. ¿Qué es eso? Ir a luchar contra su defecto, porque el concepto que él tiene es que si está con Jesús tiene que ser un santo desde inmediatamente, o desde ya, o rápidamente. Y como la persona no logra conseguirlo, entonces se aparta de Jesús, se aleja de Jesús, porque él dice: yo me siento hipócrita. En la mañana estoy en el culto, en la noche estoy cometiendo un error. En la mañana estoy hablando con Dios, en la noche estoy pecando. Y la persona no se da de cuenta que esa balanza la vivió Pedro. Estaba bien, estaba mal. Estaba bien, estaba mal. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? Diga conmigo: pasar tiempo con Jesús. Pasó tiempo con Jesús y seguía cometiendo errores. Pasó tiempo con Jesús y seguía, perdóneme si es una mala expresión, seguía metiendo la pata en los mismos errores. Pasaba tiempo con Jesús y seguía manchando, si se le puede llamar, manchando el evangelio del Señor. Pero Pedro no hizo lo que mucha gente sí hizo. Cuando Jesús le dijo: Pedro, si te escandaliza la forma de que yo estoy enseñando, váyase con ellos también. Puede marcharse, o sea, yo no le tengo obligado a que me ame, a que me sirva, o a que esté aquí a mi lado. Igual, si usted se va, hasta mejor, porque es lo que usted quiere. Obviamente no dijo el Señor, yo estoy simplemente puntualizando. Y Pedro en ese momento mira todo. Me imagino Pedro pensando en su vida, pensando en absolutamente todo. No halló un lugar donde él se sintiera mejor que estando al lado del maestro, aún cometiendo errores. Entonces él dice: Señor, ¿a dónde me puedo ir? ¿A dónde iré? ¿Para dónde voy a agarrar? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, amo todo lo que tú haces por mí, aunque yo no te estoy correspondiendo como debería ser. Yo no te estoy amando, yo no te estoy honrando, no te estoy dejando bien delante de los demás, pero amo todo lo que haces por mí. Entonces, aunque Pedro seguía en el error, aunque Pedro seguía cometiendo faltas, Pedro estaba dispuesto a no separarse. Y esa terquedad de Pedro, o esa intensidad de Pedro, fue la que trajo el cambio de hecho de los apóstoles. Porque Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pedro, amados hermanos, no se puso a pelear contra su carácter, no se puso a pelear contra sus errores, sino que aunque seguía siendo el mismo Pedro, él estaba con Jesús hasta el día que esa cercanía causó de que la santidad de Cristo empezara a empapar su propia vida, por la cercanía, por la proximidad con el Maestro. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque sabe, hay gente que dice: pastor, pero llevo un año peleando contra mi mal carácter, pero me sigo todavía enojando. Y de pronto hasta van a pasar años que vas a seguir con ese mal carácter, hasta que llegue tu momento del Señor. Porque llegó el momento de Pedro. Pedro comete errores. Y yo me imagino, si Jesús no hubiera sido Jesús, sino que hubiera sido un ser humano común y corriente, que un día le diga: ¿sabes qué, Pedro? En unos años te voy a entregar todas mis empresas en tus manos.
Y el dueño, viendo como Pedro la embarra, no, yo como que ya no le voy a entregar a Pedro esa responsabilidad, porque capaz me voy yo, me tira las empresas al piso. Pero de pronto Pedro mostró de que se está levantando, y el jefe dice: buena, Pedro. Y vuelta y comete otro error. No, ya definitivamente este Pedro no va a cambiar. Si Jesús no hubiera sido Jesús. Y se levantaba, se colocaba de pie. Y yo me imagino, otra vez decía: ese es el Pedro el cual me gusta. Un día después otra vez estaba abajo. Si Jesús no hubiera sido Jesús, Pedro no hubiera tenido una oportunidad. Porque hasta el día que Cristo fue abofeteado y maltratado, Pedro estaba ahí huyendo. Pedro estaba ahí negando al maestro. O sea, hasta lo último de lo último, Pedro estaba cometiendo error. Hasta lo último de lo último, Pedro estaba fallándole al Señor. Entonces, si Jesús no hubiera sido Jesús, Pedro no hubiera tenido la oportunidad que tuvo. Jesús se va y Pedro en ese momento asume su papel. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, o sea, todo lo que Jesús había hecho con Pedro se reducía a ese comienzo de ministerio de Pedro. ¿Hasta dónde Pedro cometió errores? Hasta poco antes de tener su mayor oportunidad. ¿Hasta cuándo Pedro estuvo no siendo el líder que esperaba Jesús que Pedro fuera? Hasta que Cristo se fue. O sea, prácticamente hasta el último momento, un paso antes de pasar a ser el líder. Diga conmigo: gloria a Dios. Entonces no es tanto de que no me siento preparado, sé que Dios no tiene nada conmigo porque sigo siendo la misma persona, sigo cometiendo los mismos errores. Lo que tienes que hacer es estar ahí. Pastor, con mis errores ahí. Pastor, con mis faltas ahí. Pastor, con mi humanidad ahí. Manteniéndote seguro y manteniéndote cerca del Señor, aunque sientas que no le estás dando lo que le estás dando al Señor. Porque llegará el momento cuando el Señor dice: a partir de ahora es la oportunidad para la cual te he preparado, para la cual has estado listo. Y el Señor entonces te dará esa oportunidad, pero porque estuviste ahí aprendiendo de Él. Diga gloria a Dios. Entonces lo que no me conviene es soltarme, porque dejo de estar cerca de Él. Yo puedo aprender de alguien sin estar con Él. Cuando Jesús dice: aprendan de mí, le está queriendo decir: présteme atención, esté conmigo. La misma naturaleza nos enseña. Se dice que en los animales que se dedican a la caza para sobrevivir, se dice que en ellos está la naturaleza de caza. Cuando nosotros miramos que no es tanto así, sino que cuando ellos ya están teniendo el tamaño necesario, su padre, su madre, el animal correspondiente empieza a tratar de enseñarles. Algunos animales aprenden a través de juegos que los están preparando, pero para ellos aprender tienen que tener una figura que les enseñe, que les muestre, que les designe qué es. Y cuando Jesús dice: aprendan de mí, no puedo aprender yo del Señor cuando no estoy con el Señor. Entonces los errores no son una excusa para dejar de aprender. Más bien son parte del aprendizaje, porque si no, Jesús le hubiera dicho: Pedro, eres un hombre lleno de errores, salite por favor de mis 12 apóstoles, porque me estás dejando mal el nombre del reino de los cielos. Y lo hubiera sacado. Pero no, ahí lo tuvo a Pedro todo el tiempo. ¿Para qué o por qué, pastor? Porque era parte del reino de los cielos. Un hombre que cometía errores, un hombre que cometía fallas, pero que Jesús lo quería cerca, aprendiendo de él. El Pedro manso y humilde de corazón se consiguió, sí. ¿Lo consiguió Jesús mientras vivía? No, Jesús simplemente le enseñó. ¿Lo consiguió después de su muerte? Lo consiguió. ¿Por qué? Pedro estuvo ahí con sus errores. Diga gloria a Dios. Pastor, yo cometo errores, por eso ya no quiero más el evangelio, por eso ya no me quiero acercar más al Señor. Siento que mi vida es hipócrita, porque estoy por un lado diciendo que amo a Dios y por otro estoy demostrando lo contrario. Es parte del proceso del hombre o de la mujer de Dios, pero ese proceso tiene que ser acompañado con nuestra cercanía, con nuestra proximidad al Maestro, para que esto valga definitivamente la pena. Amén. Que el Espíritu de Dios hable
simple y mejora tu vida. Póngase de pie y diga conmigo: gloria al Señor.